Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Tetzaveh 20, 5, mandarás. Éxodo Shemot 29, 19, 37. Toma el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero. Y tú sacrificarás al carnero. Toma un poco de su sangre, ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derechas y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre y salpícala en todos los lados en derredor del altar. Luego toma un poco de sangre que hay en el altar y un poco del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, para que él y sus vestiduras sean dedicados como Kadosh, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. También toma la grasa del carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre los órganos internos, los 2 riñones, la grasa que los cubre y el muslo derecho, porque es un carnero para dedicarlos como Kadosh, junto con una hogaza de pan, una torta de pan con aceite y una oblea de masá de la cesta que está delante de Adonai, y ponlo todo en las manos de Aarón y sus hijos. Ellos los mecerán como ofrenda mecida en la presencia de Adonai. Los tomarás de vuelta y los quemarás hasta convertirlos en humo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada, para que sea aroma placentera delante de Adonai. Es una ofrenda hecha a Adonai por fuego. Toma el pecho del carnero para dedicar a Aarón, y mécelo como ofrenda mecida delante de Adonai. Será tu porción. Dedica el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de cualquier contribución que ha sido mecida y elevada, ya sea del carnero de la dedicación, o de cualquier cosa intencionada para Aarón y sus hijos. Esto pertenecerá a Aarón y sus hijos como la porción de ellos perpetuamente de los hijos de Israel, será una contribución de los hijos de Israel de sus ofrendas de Shalom, la contribución de los hijos de Israel a Adonai. Las vestiduras Kadoshim de Aarón serán usadas por sus hijos después de él. Ellos serán ungidos y dedicados como Kadosh en ellas. El hijo que sea Cohen en su lugar, quien venga dentro del Mishkan del testimonio para servir en el lugar Makon Kadosh, las usará por 7 días. Toma el carnero de la dedicación, y cocerás su carne en un lugar Kadosh. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan en la cesta en la entrada del Mishkan del testimonio. Ellos comerán las cosas con las cuales expiación fue hecha para ellos, para inaugurarlos y dedicarlos como Kadosh. Nadie más puede comer esta comida, porque es Kadosh. Si algo de la carne para dedicarlos o algo del pan permanece hasta la mañana, quema lo que quede. No se comerá, porque es Kadosh. Cumple con todas estas órdenes que yo te he dado referente a Aarón y sus hijos. Pasarás 7 días dedicándolos como Kadosh a ellos. Cada día ofrece un novillo como ofrenda de pecado, aparte de las otras ofrendas de la unción. Ofrece la ofrenda de pecado en el altar como tu expiación para él. Entonces úngelo para dedicarlo como Kadosh. 7 días harás expiación en el altar y lo dedicarás. Así el altar será especialmente Kadosh, y cualquier cosa que toque el altar se hará Kadosh. Comentarios, hechos por su servidor. En la ofrenda por el pecado, la carne del becerro, era quemada a fuego fuera del campamento, pero todo el carnero del holocausto era consumido sobre el altar, debido a que todo él era aceptable a Elohim. El holocausto es un tipo de la consagración perfecta de Yeshua hasta la muerte. Y en este aspecto, no se le considera como llevando pecados, sino como completamente consagrado a la voluntad y a la gloria de Elohim. Como tal, por tanto, Yeshua en el madero, bajo la acción del fuego santo, es decir, probado por el juicio escudriñador de la santidad de Adonai, fue enteramente un olor grato para Adonai. Como llevando los pecados, Adonai ocultó su faz de él. Pero como obediente hasta la muerte de madero, cuando mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, Hebreos 9, 14, él proporcionó al corazón del Padre, un motivo nuevo para el amor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Juan 10, 17. En este aspecto, él estuvo en el lugar del pecado, y Adonai fue glorificado como ninguna creación, ninguna impecabilidad, podría serlo. Todo fue un olor grato en aquel lugar, y según lo que Elohim era en cuanto a él en justicia y amor, la diferencia entre las dos ofrendas es mostrada por las palabras usadas.
La palabra quemarás en el holocausto no es la misma de la que se usa en relación con la ofrenda por el pecado, sino que es la que se usa cuando se quemaba el incienso. Esto, en sí mismo, denota la fragancia y aceptación infinitas de Yeshua como holocausto. Pero el punto en nuestra escritura es que era ofrecido por Aarón y sus hijos. Y, por consiguiente, tan pronto como era consumida sobre el altar, ellos eran llevados también a estar bajo toda su eficacia. Sus pecados eran limpiados por la ofrenda por el pecado, pero ahora están delante de Adonai en toda la aceptación y el olor positivos del holocausto, ambos resultados habiendo sido ganados para el creyente por la muerte de Yeshua, ya que estas ofrendas no hacen más que representar los variados aspectos de su sacrificio único. Estas ofrendas eran, en una medida, preparatorias, y estaban relacionadas, más bien, con la idoneidad personal de ellos. Se añade ahora el carnero de la consagración. Hablando generalmente, este sacrificio tiene el carácter de una ofrenda de paz, véase Levítico 3, y representa otro aspecto de la muerte de Yeshua, su valor para nosotros, las obligaciones bajo las que somos llevados a estar y la comunión con Elohim, con el sacerdote, y con toda la iglesia en la que somos introducidos. Pero dicho sacrificio tiene aquí una relación especial con el cargo de Aarón y sus hijos, y se verá al leer la escritura. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Adonai, y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Adonai. Es ofrenda encendida a Adonai. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Adonai. Y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Adonai. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Éxodo 29, 19, 35. Así que aquí, al igual que en el caso de las 2 ofrendas anteriores, las manos de Aarón y sus hijos son puestas sobre la cabeza del carnero de la consagración, y debido a eso se identificaban con su valor delante de Adonai. Acto seguido, se presenta 2 acciones distintas con respecto a la sangre.
Primero, después que el carnero era inmolado, la sangre se ponía sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y era rociada, a la vez, encima y alrededor del altar. Eran llevados, de este modo, a estar bajo el valor de la sangre expiatoria, ya que la sangre que era ofrecida a Elohim a favor de ellos, los llevaba también a estar bajo sus demandas, de modo que a partir de aquel momento, ellos no eran dueños de ellos mismos, sino que habían sido comprados por precio. Estas varias partes de sus cuerpos eran, por tanto, rociadas para dar a entender que, a partir de este momento, ellos solo debían prestar atención, solo debían actuar, y solo debían andar, para Adonai, como los que habían sido redimidos por la sangre preciosa. Es así, también, con los creyentes de esta dispensación, época. Puesto que son redimidos, pertenecen al Redentor, y, libertados de la servidumbre y del poder de Satanás, disfrutan del precioso privilegio de vivir para aquel que ha muerto por ellos, y ha resucitado. Sus oídos, manos, y pues, todos estos han de ser usados para él, en su servicio. Después de esto, se instruye una segunda cosa. Tanto ellos como sus vestiduras debían ser rociados con la sangre que estaba sobre el altar, y con el aceite de la unción. Éxodo 29, 21. De este modo, son apartados mediante la sangre, y mediante la unción del Ruach HaKodesh. Y es importante comentar aquí que el sello del Ruach HaKodesh sigue al rociamiento con sangre, no al lavamiento con agua, del versículo 4. Esto era necesario. Debemos ser regenerados. Pero no es que ese lavamiento que nos pone, por sí mismo, en un estado con Elohim, puede sellar, sino que la sangre de Yeshua lo hace. Estamos, por ella, perfectamente limpios, blancos como la nieve, y el Espíritu viene como testigo de la estimación que Adonai tiene de aquel derramamiento de sangre. Por eso, también, todos eran rociados con Aarón. La sangre de Yeshua, y el Ruach HaKodesh, nos ha situado en asociación con el llamado Cristo, donde Él está según la aceptabilidad de aquel sacrificio perfecto, era el Cordero de la consagración, y la presencia, la libertad, y el poder del Ruach HaKodesh. De hecho, el madero y Pentecostés están relacionados, la eficacia de la sangre, y el don del Ruach HaKodesh, y se disfruta aquí de ambos, a lo menos en figura. Estos tres pasos conducen a la posición judía y cristiana. Primero está el lavamiento con agua, luego la limpieza con sangre, y por último, la unción del Ruach HaKodesh. Vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. Romanos 8, 9. Compárese la ley para la limpieza del leproso en Levítico 14, recordando que allí es una cuestión acerca de limpieza de los pecados, y no, como aquí, de la consagración del sacerdocio. A continuación, partes del carnero de la consagración, Éxodo 29, 22, y una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, etc. se ponían en las manos de Aarón y sus hijos para ser mecidos como ofrenda mecida delante de Adonai. La torta, el pan de aceite Éxodo 29, 2, comparado con Levítico 2, era una oblación, ofrenda vegetal, o de cereal, representando a Yeshua en la perfección de su humanidad, o más bien, la santidad de su vida en consagración Elohim, la consagración entera de cada facultad de su alma a la voluntad y a la gloria de Elohim. Entonces, las manos de Aarón y sus hijos, tomadas en relación con las partes del carnero, estaban, de hecho, llenas con Yeshua en todo lo que él fue en vida, y en todo lo que él fue en la muerte para Elohim. Ahora bien, el significado de la palabra que se traduce en este capítulo como consagrar, como se puede ver en el margen, es llenar la mano. Esto nos presenta la significación escritural de la consagración. El pensamiento general es que ella estriba en que entregamos algo a Elohim, y por eso el alma se devuelve a sí misma para procurar fuerza para consagrarse ella y todas sus energías al servicio de Adonai. Y, en efecto, con esta opinión, a menudo se llama a alcanzarla por un acto solemne de entrega de uno mismo. La escritura revela un camino mejor. La consagración consiste, como se ve en este capítulo, en estar llenos de Yeshua. Se trata de Yeshua poseyendo, absorbiendo, y controlando nuestras almas.
Por tanto, no requiere esfuerzo alguno de parte nuestra, aunque demanda, de hecho, el mantenimiento de un constante juicio propio, el rechazo permanente de la carne en cada aspecto y forma. Porque ella quiere, sí, desea, poseernos completamente, y si el espíritu no es contristado, él morará en nuestros corazones por la fe. Y al igual que entonces, él llega a ser el único objeto de nuestras vidas, de modo que él solo se expresará en nuestro andar y en nuestra manera de vivir. Esto es consagración según Adonai, tal como se prefigura en el llenado de las manos de Aarón y sus hijos. Habiendo mecido el contenido de sus manos delante de Jehová, Moisés lo toma, y lo quema sobre el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Adonai. Es ofrenda encendida a Adonai. Esto nos enseña tanto lo que es aceptable a Elohim en adoración como, por tanto, lo que es la verdadera obra sacerdotal. Se trata de la presentación de Yeshua, el Yeshua que ha pasado por el fuego santo del juicio, como hecho pecado por nosotros en el madero, esto es lo que asciende como olor grato a Elohim. Esto, en efecto, es tener comunión con Dios con respecto a la muerte de su Hijo. Nuestras almas entrando, por el Espíritu, tanto en lo que Él es, como en el carácter de su muerte, y presentándole a Él y su obra, comprendida de este modo, ante los ojos de Elohim. Nosotros nos deleitamos al presentar, y Él se deleita al recibir. Y, bendito sea su nombre, Él llena, en primer lugar, nuestras manos, y Él solo puede llenar primeramente nuestras manos con aquello que Él se deleita aceptar. Esto, entonces, es nuestra obra como sacerdotes, nuestro privilegio como adoradores, presentar siempre a Yeshua delante de Elohim. Por tanto, se comprenderá fácilmente, que la carne no puede tener parte alguna en tal obra, y que, de hecho, la adoración puede ser solo por el Ruach HaKodesh y solo en el poder del Espíritu Santo. Por último, hay instrucciones diversas con respecto a comer diferentes partes del carnero de la consagración. Mosé debía tener su parte, el pecho, después de haber sido mecido como ofrenda mecida delante de Adonai. Éxodo 29, 26. Aarón y sus hijos tenían su parte, versículos 27, 28, 31, 32. De este modo, Elohim, y Yeshua como sacerdote, y toda la iglesia, simbolizada por Aarón y sus hijos, se nutrían por igual del sacrificio ofrecido. Era la comunión de Elohim, de Yeshua, y su pueblo, teniendo todo su parte, en la expiación cumplida. Aprendemos también que Yeshua solo es el alimento de su pueblo. Llevados a estar bajo el valor pleno de su sacrificio por medio del cual son consagrados y santificados, Él se convierte en sustento y fuerza de ellos. Éxodo 29, 33. Se agregan dos prohibiciones. Primero, ningún extraño debía comer de esta comida sacerdotal. Debía estar limitada a aquellos que son santificados para el cargo de sacerdotes. En segundo lugar, la carne de las consagraciones debía ser comida el mismo día, versículo 34. La comida sacerdotal debe ser comida en relación con el altar. De igual forma, usted no puede alimentarse de Cristo si le disocia a Él de la cruz. Él es nuestra comida, y nos nutrimos de Él en comunión con Elohim solo como ofrecido a Adonai, y glorificado por Él debido a su obra que Él consumió. Estas ceremonias debían repetirse por 7 días. Y el altar debía ser santificado por 7 días. Versículos 36, 37. Los sacerdotes deben tener una consagración perfecta, y el altar ante el cual deben servir debe ser santificado perfectamente. La consagración y la santificación deben ser, por igual, según la perfección de las demandas de un Adonai Kadosh. Baruch Hashem, Mosé.